no les han afectado los vientos. No, gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno. Bueno, vamos a dar inicio por el tiempo. Es poco tiempo, 1 hora, pero vamos a intentar avanzar. Se recuerdan, ¿verdad? Que estas reuniones todas las reuniones sincrónicas tienen que ser grabadas y posteriormente las pueden encontrar en el canal de YouTube. La primera sesión sincrónica les puse el link en el aula digital, pero en adelante ya solo les voy a poner el link del canal para que ustedes puedan ver las lecciones que se van subiendo. ¿Cómo vamos a proceder ahora? La manera que vamos a proceder ahora va a ser primero trabajar con las inquietudes, preguntas, dudas que tengan acerca de la primera evaluación, la rúbrica, los formatos, para cuando terminemos con esa parte, entonces trabajar con el contenido de la lección 1. Bien, entonces, si gustan, comenzamos con las dudas, inquietudes, preguntas que ustedes tengan en relación al formato los formatos de respuesta y la rúbrica. Sí, una consulta, licenciado. La primera evaluación, ¿cómo sería? ¿Sería como la presentación de bienvenida o tendríamos que subir algún documento en especial? ¿No ha visto la rúbrica? No, desgraciadamente no he tenido tiempo porque he estado en training en un call center. Por eso es que no he podido ver la rúbrica. Sí, no, la rúbrica le indica todos los datos de cómo vamos a trabajar. Muchas gracias, licenciado. Vamos a ir viendo las otras preguntas y eso le va a ir respondiendo a usted también las inquietudes para ver si hay alguna otra persona que ya lo vieron, que ya vieron la rúbrica y los formatos y tienen preguntas acerca de ellos. Buenos días. Sí, dígame. Con respecto a la fecha de evaluación, tenemos para entregar esos 2 días que ha puesto en la Ajá, sí, rúbrica. sí, probablemente se active 1 o 2 días antes, porque en ocasiones hay estudiantes que trabajan más rápido y tienen los resultados antes de la fecha que el profesor coloca. Entonces, en el sistema vamos a tratar de que esté 1 o 2 días antes de la fecha que ahí aparece, que son 9 y 10 de febrero, ¿verdad? Entonces, si lo ponen 2 días antes, se podría entregar en esos días también. Así es. Lo que no se puede es enviarlo después del 10. Ok, gracias. Sí, la fecha última es el 10 a las 11 de la noche. Muchas gracias, licenciado. Por nada. Quien lo envía antes no tiene ningún problema, al contrario. Es mejor para nosotros porque podemos comenzar ya a hacer las ponderaciones. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta acerca de...? Sí. Una consulta. Con respecto Dígame. a ese trabajo, ¿va a ser individual o en grupo? Bueno, como está dividido en 2 partes. No, está ahí, usted ve después de la primera línea que aparece su grupo teórico, dice personal. O sea que es una evaluación personal, o sea, individual. Ah, es cierto, licenciado, que está revisando. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda o comentario? Solo tengo una pregunta, pero cómo formularla. La problemática que vamos a presentar va a ser como tipo de encuesta, por decirlo de alguna manera, y cómo vendría porque es guiado por el cristiano católico.
pero no sé si me puede ampliar esto. Teresita, disculpe, dice que no se le escucha muy bien, pero creo que está hablando del tema de cómo se va a seleccionar. No. ¿Un poco mejor ahora? ¿No? ¿No? Vamos a ver si se le escucha mejor. Vaya, mi pregunta es, no sé cómo explicarme. Vaya, Diga, es diga. como la problemática que se va a hacer vendría siendo como una tipo encuesta, digamos, tanto para una persona católica como una persona evangélica. Pero la temática, ¿cómo se abordaría esa temática? O sea, el concepto. No sé si me puede explicar un poquito más de eso. Sí, claro, con gusto. Vean, la segunda parte de la evaluación es un ensayo breve de investigación. Un ensayo breve de investigación. Entonces, ahí lo que le pide el formato son los pasos básicos. Primero, seleccionar el tema. ¿Cómo lo va a seleccionar? Usted lo selecciona sin necesidad de hacer una entrevista o una encuesta. Usted valora, cada uno de ustedes valora cuál es el tema que consideran que pueden trabajar mejor, que es más viable, que va con sus simpatías en los temas sociales. Ustedes lo seleccionan de esa manera. Cuando ustedes tienen seleccionado ya el tema, pero antes de eso voy a poner un ejemplo. Usted puede decir, bueno, a mí me interesa el embarazo precoz en un pueblo o en la zona rural de El Salvador. Ese es el tema que a mí me interesa. Entonces, usted ya seleccionó el tema, ya seleccionó en qué área geográfica lo va a ubicar y entonces va a la segunda parte, que es buscar entonces opiniones de líderes, de algún líder de la Iglesia Católica Romana y de algún líder de Iglesia Evangélica, sea la Iglesia Evangélica que sea. Entonces usted ahí puede hacer la investigación en base a entrevistas que en ocasiones estos líderes han dado acerca del tema. Puede ser que la entrevista sea del año pasado, del año antepasado, acerca del tema, o que sea de este año, que no sea muy antigua también, ¿verdad? Unos 5 años lo más atrás. Sí, entre más actual y mejor. O puede ser que esta persona que usted seleccionó haya participado en algún programa de debate o en algún medio de televisión, etcétera. Y usted ahí escucha las posiciones de esta persona acerca del tema. Y luego va y escucha a la otra postura, ya sea católica o evangélica, escucha la otra postura, analiza las dos posturas y en los cuadros que le aparecen ahí de los formatos, ahí hay que colocar en qué coinciden y en qué no coinciden. En términos breves, cuando usted ya pasó esa parte de evidenciarse para sí misma en qué coinciden y no coinciden, entonces termina su trabajo diciendo qué es lo que usted opina, qué es lo que usted piensa acerca de esa situación. Y con eso usted termina. Ahora, al final del formato, usted coloca los links que utilizó para escuchar la entrevista de cada uno de esos líderes o para leer la entrevista de cada uno de esos líderes. Con eso usted ha terminado su trabajo, porque este es un ensayo breve. Más adelante haremos algo más extenso. ¿Me explico? Licenciado, perdón si interrumpo. Sí, no hay problema. Pero Teresita, quedó resuelta la inquietud. Sí, solo que entonces, no sé si me escucha. Entonces, Sí, ahora sí le escucho. Tiene que ser algo que esté documentado de alguna manera, como formatos, libros, etcétera,
no Sí. tanto solo como una entrevista, decir, voy a hablar con el sacerdote y le voy a decir, mire, ¿usted qué opina sobre esto? No, no, Sino no. que tiene que tener una evidencia Ujú. de algún lado. Exacto, así es. Medio de televisión, Facebook, en cualquier medio digital que ustedes lo encuentren. Y al final, su trabajo coloca los links de donde los encontró. Pero De entonces manera... no sería necesario hablar directamente con la persona. No, 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 no. No, en esta Puedo ocasión, buscar. Ah, ok, ok. en esta ocasión no. Sí, Ah, ok, así es. perfecto. Muy Gracias. bien. Por nada, Janet decía, perdón. Yo solo quería saber si solamente el link tenemos que ponerle del Sí, lugar donde sacamos. exacto. Bien, y qué bueno que hace la pregunta. Solamente el link. Lo que sí les pido, por favor, es que verifiquen que el link funciona, que es el correcto. En ocasiones uno copia de donde está escuchando o leyendo algún documento, la que aparece en la parte de arriba, y no siempre ese es el link para lograr ver el trabajo que uno está consultando. Y cuando lo copia equivocadamente y lo envía al profesor y el profesor busca la información, lo manda a otros lugares, a los que no son. Entonces, cuando usted lo copie, vuelva a verificar que puede entrar y volver a ver el documento, la entrevista, lo que sea que haya seleccionado para trabajarlo, para verificar que lo que va a enviar en su trabajo, el profesor lo puede también consultar fácilmente. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? Sí, licenciado, sí. El tema tiene que ser relacionado siempre con la parte de la religión, como por ejemplo, yo quisiera escoger el tema del analfabetismo en El Salvador. Tendría que buscar como ayuda de personas que tengan conocimiento de ese tema, pero siempre relacionado con, digamos, pastores de iglesias evangélicas, sacerdotes de iglesias católicas y así sucesivamente. Eh, el tema es social, no tiene nada que ver con la iglesia, el tema, la selección del tema. Puede ser el tema social que a usted más le interesa, al que a usted más le preocupa, cualquier tema social, como decía, un ejemplo podría ser eso, ¿verdad? Embarazos precoces en adolescentes en El Salvador o en algún lugar específico, o puede ser los daños que causa la minería en la salud de los habitantes de X lugar, o puede ser los altos costos del estudio universitario en el país, temas sociales que a usted le interesan. Ahora bien, lo que va a escuchar acerca del tema son opiniones de líderes cristianos evangélicos, un líder cristiano y un líder católico, no más. Uno de cada espacio, uno del espacio evangélico y uno del espacio católico romano. Los escucha, oye sus opiniones, guarda los links de lo donde escuchó o leyó, y usted posteriormente hace su interpretación de la situación, que lo va a colocar en la última parte de la tabla del formato que se les ha enviado. Así es la cuestión. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más con alguna otra duda al respecto de la primera evaluación? Yo tengo una pregunta. Sí, diga, Mónica. Ahí menciona que no se pueden más de 2 páginas o 2 páginas, entonces solo se podría, digamos, de la primera parte hacer una página o hasta una página y media. Miren, lo que uno intenta en estos trabajos, que es el primero que vamos a hacer, es que el estudiante logre hacer un trabajo de síntesis, porque realmente lo que se está pidiendo es muy breve. Si usted se pasa media página no hay problema. La dificultad es que a veces uno escribe mucho y repite lo mismo.
lo que se trata aquí no es de repetir, sino que de ir a lo esencial de lo que usted quiere decir y a lo esencial de lo que usted ha escuchado o leído acerca de los enfoques que tienen estos líderes en relación al tema que usted ha seleccionado. Si se pasa media página no es un problema, pero que esa media página sea sustancial, que no sea repetitivo. ¿Me explico? Sí, ya. Aquí lo que buscamos en este primer trabajo es conocer la esencia de usted en cuanto al planteamiento. Por eso la rúbrica también le pide que usted la elabore con sus palabras. Por decir algo, usted escucha a Monseñor Alas en una entrevista hablando acerca del problema de la minería en El Salvador. La entrevista de él puede ser que dure 1 hora, pero en esa hora que él habló hay 1 o 2 ideas esenciales. O se opone a la minería en su totalidad o no se opone. Y hay matices. Hay matices. No me opongo por tal y tal y tal y tal motivos. Luego puede pasar él 1 hora hablando en torno a eso, defendiendo su posición, etc. Pero siempre en los textos, en las entrevistas y en los debates hay ideas fuertes o ideas esenciales. A eso es lo que apuntamos. ¿Cuál es la esencia de esa postura, de esa persona? ¿Dónde está la idea más importante? Intentar buscar eso es lo que se trata con este trabajo. Bueno, muchas gracias. Y por eso se les envía con anticipación para que, por ejemplo, si hay avances ya para la próxima sesión sincrónica, ustedes pueden ya ir consultando. Mire, ya tengo este avance, he seleccionado este tema, cómo voy por aquí, tengo algún problema, etcétera, para que juntos vayamos avanzando. Por aquí hay otras preguntas en los mensajes. Dice, ¿la evaluación debe ir solo en Word o en PDF? No sé, ustedes han trabajado ya con el icono tareas, tienen experiencia con el icono tareas del aula digital, del aula virtual. No, No tienen la experiencia. Bien, lo que les va a aparecer en la pantalla del aula digital es un icono como los que aparecen hasta ahora. Ese icono lo que va a decir es tarea. Y en la tarea les va a aparecer ahí las fechas de entrega, fechas de finalización, etc. Entonces el sistema le va a decir qué tipo de archivos se le aceptan. Lo mejor es enviarlo en Word. ¿Por qué es lo mejor? Porque eso permite que uno como profesor pueda descargar inmediatamente todos los trabajos y comenzar a hacer la ponderación. Si usted lo manda en PDF, el problema es que en ocasiones el PDF que usted envía no es el mismo programa que yo tengo para PDF y eso nos mete en dificultades. Entonces, por eso en la rúbrica se les pide que por favor lo envíen en Word. Si al descargar los documentos hay algún problema con algún documento que usted envió en Word, yo inmediatamente le digo, mire, está desconfigurado, no se lee, etcétera. Para evitar todo eso, lo mejor es que se trabaje en el Word más reciente que usted tenga. Desde el 2007 hasta el 2010 no hay ningún problema el sistema Word. Entonces, por eso es que la rúbrica les pide que lo envíen en Word para hacer menos contagioso la descarga de los trabajos. Porque imagínense ustedes un grupo de 51 personas. Entonces tenemos que esperar a que todos envíen su trabajo. Cuando se termina ya el tiempo de envío, lo que hace el profesor es descargar todos los trabajos e inmediatamente el sistema le dice este documento está corrupto, etcétera. Es muy raro que eso suceda si usted lo envía en Word entre 2007 a 2010.
Y en todo caso, si sucede, yo le escribo de inmediato para que me lo vuelva a enviar. Licenciado, hay una pregunta sobre el área geográfica. ¿Hay que poner el área geográfica? ¿Tiene que ser un área geográfica específica o puedo hablar como El Salvador en general? Puede tomarlo como El Salvador en general. Ok. Hay temas en los que sí es necesario delimitar el área geográfica. Como dije al inicio, este es un ensayo, es un ejercicio breve que vamos a hacer de investigación. Entonces, puede hacerlo en términos generales o en términos bien específicos en tema de geográfico. Ok. Uh-huh. ¿Alguien más? Solo una consulta, licenciado. Bueno, en la rúbrica usted menciona que solo hay que leer como la clase 1, pero estaba viendo que en la clase 2 aún se extiende a los términos que usted menciona, DCI, PSS. Entonces, podríamos continuar con la siguiente lección para poder tener más claro un concepto y poder plasmarlo en la primera parte. Evidentemente, la evaluación es de la unidad 1. Entonces sería como abarcar todos los 5 temas. Entonces abarca los 5 temas. Entonces, ahí estamos entrando en el tema segundo, pero voy a avanzar un poco. Lo ideal es que para la próxima secuencia del encuentro sincrónico de la otra semana, ustedes hayan leído por lo menos hasta la lección 3, que les aparece en el aula virtual. Ahora, en los minutos que nos quedan, vamos a trabajar en la lección 1, para ver qué dudas o preguntas hay en cuanto a contenido. Bueno, muchas gracias. Alguien aquí también en los comentarios, por nada, alguien también aquí en los mensajes pregunta si se enviará todo en la misma fecha. Sí, todo se va a enviar en la misma fecha. Son 2 páginas, no más. Bien, ¿hay alguna otra pregunta sobre esto o pasamos ya a la segunda parte? Licenciado, disculpe. Sí. Sí, ¿Usted tiene algún tipo de interlineado o margen para el documento de Word así específico? No. En este momento ustedes únicamente trabajan con la tabla que les he enviado. Ah, bueno. De ahí la rúbrica en las recomendaciones que están al final aparecen 8 recomendaciones. Uno es utilizar los formatos que están anexados. La otra es elaborar las respuestas con sus palabras. No se permite copia ni pega. El tercero es no utilizar más de 2 páginas para ambos trabajos. El cuarto, utilizar letra Arial. El quinto, y formato Word. Y hay que justificar el texto. Esos detalles, por favor, tómenlos en cuenta porque parecen muy sencillos, pero eso ya nos va ayudando para que todos los trabajos que vamos a elaborar en el ciclo van a ser de la misma manera. Texto justificado. La cuestión en el 5 se les menciona la ponderación de la ortografía, la redacción y la capacidad de síntesis. Y no hay que olvidar los datos que le pide el numeral 6, apellidos completos, nombres completos, grupo teórico y fecha. Y al final, en el numeral 8, le dice el total 2 páginas, tamaño de papel A4. ¿Responde a su pregunta? Sí, entonces no le vamos a poner ningún margen ni interlineado. No. Solo lo que le pide la rúbrica. Vaya, está bien. Recuerden siempre que la rúbrica es la que le da los parámetros, o sea que le da, por decir así,
el reglamento con el que usted va a trabajar la evaluación. Si en la rúbrica no aparece interlineado, entonces no lleva interlineado. Si en la rúbrica no le dice de márgenes, tampoco aparece márgenes. Hay que tomar solo lo que le dice la rúbrica. Por ejemplo, hay quienes preguntaban el día de ayer si este trabajo lleva portada. No lleva portada. Solo los datos que le pide el formato. Gracias, licenciado. Por nada, para servirle. Es bueno que pregunten porque así vamos aclarando las dudas. Licenciado, buenos días. Y sobre los Buenos datos días. sobre los datos que pide, ¿irían en qué parte? ¿Cómo los podemos colocar? ¿Cuáles datos? ¿Cuáles datos? Sobre el nombre de nosotros. Ajá, ahí tiene usted el formato a la mano. Sí, ahí aparece una página que es como una plantilla y ahí aparece el espacio donde van cada uno de esos datos. Así es. Ahí dice datos del estudiante y después dice apellidos. Primero va a colocar los apellidos, después va a colocar sus nombres. Hay personas que tienen solo un apellido o solo tienen un nombre, no hay ningún problema. Hay que colocarlo como aparece en su registro de la universidad. Luego aparece la primera línea de la tabla donde dice grupo teórico, ahí coloca 04T, la fecha que usted lo está enviando, la asignatura PSC, y ya el último cuadro ya está lleno, la evaluación 1, la ponderación de la evaluación que es 20%. Y posteriormente ya esa es la parte que tiene que completar primero para ya después continuar con las preguntas, las respuestas a las preguntas. Ahí también le aparece en el formato al final que el estudiante puede ampliar los recuadros para colocar los rubros de la investigación. Por eso es que les pedí a la rúbrica que lo van a recibir en PDF, porque nosotros lo tenemos que mandar en PDF. Y usted entonces lo coloca, lo pasa a Word, a formato Word, para que pueda ampliar el recuadro. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. De nada, para servirle. Bien, ¿alguna otra pregunta más acerca de la primera evaluación? Si no, pasamos a la segunda parte. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte. ¿Qué dudas, inquietudes, comentarios, aportes pueden hacer ustedes en relación a la primera lección? Licenciado, una pregunta, o sea que lo que sale aquí en el formato de la primera evaluación es en realidad lo que vamos a tener que trabajar en el documento de Word. Ajá, así es. La rúbrica le da cómo hacerlo, los parámetros de cómo hacerlo y cuánto vale la evaluación. El formato es donde usted va a trabajar. ¿Qué sería en la plataforma de Microsoft Word? Sí. Ok. Así es. Exactamente. Bien. Participaciones entonces en cuanto a contenido. Dudas, vacíos, aportes de la primera lección. Buenas. Yo estuve leyendo el tema y al principio aparecía un término que, bueno, una frase que decía que el término del pensamiento social cristiano no estaba totalmente plasmado o definido. Entonces quería saber si podía como expandir más esa frase. Ampliarla. Sí. Bien, miren, ustedes, lo que estamos trabajando de pensamiento social cristiano y doctrina social de la iglesia son temas amplios.
Realmente un semestre es poco tiempo para trabajarlos, pero aún así se hace el intento de hacerlo. Alguien preguntaba hace algunos minutos acerca de si las respuestas estaban solo en la primera lección. Realmente no. Las respuestas o el trabajo de interpretación que el estudiante tiene que hacer en esta asignatura, en una asignatura humanística, es un trabajo que necesita bastante lectura. A pesar de eso, la lectura que a ustedes les aparece en las lecciones virtuales, a ustedes les parece mucha, pero realmente es poca. Yo conozco otras universidades donde se está dando esta materia con otros nombres, y con una joven el día de ayer me decía que le habían puesto a leer 3 tomos de historia de la iglesia solo para la primera unidad en cierta universidad aquí en El Salvador. Y ustedes no, ustedes tienen 5, casi el total de la primera unidad son como 30 páginas. Lo cual, si lo compara con esta otra universidad, hay una diferencia de casi 400 páginas de lectura. A lo que yo voy es de que lo que se les está dando, en cierta manera, es lo esencial y lo más básico de lo que es la doctrina social cristiana y el pensamiento social cristiano. Bien, en ese sentido, yo voy de alguna manera, voy a resumir lo que es el pensamiento social cristiano. Porque lo que nos interesa también es que ustedes tengan las ideas claras acerca de qué es el pensamiento social cristiano y qué es la doctrina social de la iglesia. Para eso hay que leer. Yo solo voy a dar algunas pistas de la esencia de lo que es el pensamiento social cristiano. Bien. El pensamiento social cristiano, para comenzar, no pertenece a ninguna confesión cristiana específica. No es patrimonio de una confesión cristiana en específico. El cristianismo es una de las grandes religiones del mundo, así como hay otras grandes religiones del mundo. Por ejemplo, el budismo, mucho más antiguo que el cristianismo y con más adeptos aún que el cristianismo. Bien, entonces, la religión cristiana es una religión. Cada religión tiene tendencias. Esas tendencias en la religión cristiana se llaman confesiones. Y las confesiones dentro de la iglesia cristiana es una lista enorme. Solo voy a mencionar algunas para que tengan una idea. Por ejemplo, los luteranos son una confesión dentro de la religión cristiana. Los episcopales son una confesión dentro de la religión cristiana. Los bautistas, otra confesión dentro de la religión cristiana. Esto se lo digo para que teóricamente vayamos logrando ubicar qué es una religión y qué es una confesión. Entonces, el pensamiento social cristiano no pertenece a una confesión, sino que pertenece a toda la religión cristiana. Todo aquel o aquella persona que tiene un pensamiento social, y ahí ya vamos a la otra parte, y que desarrolla un trabajo vinculado a ese pensamiento social, entonces aporta al pensamiento social cristiano. Por eso no se llama pensamiento social católico o pensamiento social evangélico, sino pensamiento social y cristiano. Vaya, ahí tenemos una base. Cuando tenemos esta base, entonces podemos comprender que el pensamiento social cristiano, si es patrimonio de toda una religión, entonces sus inicios
se dan cuando esa religión comienza. ¿Cuándo comienza la religión cristiana? Comienza a partir de la resurrección en la que creyeron los apóstoles. Entonces eso sucedió en el siglo III. Siglo III de la, en el siglo I de la era cristiana. Y eso va a fundamentar las bases de la religión cristiana hasta el tercer siglo. Siglo I, II y III de nuestra era, que nosotros nos manejamos según ese conteo. Si ustedes se fijan en los documentos, cuando uno estudia, dicen después de Cristo o antes de Cristo, porque se sitúa el año 1, después de que Jesucristo resucita, como el inicio de toda la era cristiana. Y nosotros estamos dentro de ese mundo occidental cristiano. Entonces, desde ese momento comienza el pensamiento social cristiano. Ahí están los orígenes del pensamiento social cristiano. Primero, en lo que menciona la lección. ¿Cuál es el paradigma antropológico que menciona la lección? Si ustedes la leyeron, ahí hay algo que menciona del paradigma antropológico para el pensamiento social cristiano. ¿Alguien recuerda algo sobre eso? Las comunidades que habían en aquel tiempo, de la comunidad de los apóstoles. Ajá, pero hay un paradigma, hay un... ustedes vayan, por ejemplo, a la... vamos a ver, está Jesús 1.2.1. 1.2.1. El subtema dice Jesús de Nazaret como paradigma antropológico. Un solo corazón, un espíritu. Jesús de Nazaret como paradigma antropológico. 1.2.1. Subtema de la primera lección. Entonces las primeras comunidades se organizan en torno a una idea de Jesús. Y ahí en la primera lección les dice que hay dos formas de ver a Jesús, dos formas generales de ver a Jesús. ¿Alguien encontró eso? Ahí dice, hay dos formas de ver a Jesús. El Jesús histórico y el Jesús de la fe. La manera en que uno quizás cree en Jesús y lo que dice la iglesia, de qué manera uno se va a comportar, y la manera en que uno piensa las cosas, es decir, no, esto está bien, esto me parece una buena manera de actuar, entonces lo piensa y actúa de esa manera, según la praxis y todo lo demás. Por ahí más o menos es la cosa. Teóricamente, esto se deslinda entre dos cosas, el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Ahí está en la primera lección, busquen el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Y dice que el pensamiento social cristiano va a trabajar con el Jesús histórico. ¿Por qué? Porque en el Jesús histórico, en las acciones y palabras del Jesús histórico, o sea, del Jesús hombre, el Jesús humano, el pensamiento social cristiano va a encontrar varias actitudes de compromiso social de Jesús con su comunidad, con su gente en su época. Por ejemplo, para Jesús en los documentos bíblicos y extrabíblicos le da más importancia a los niños que a los líderes religiosos en su tiempo. Luego rompe una tradición, para mencionar alguna. Entre los maestros que existían en esa época, en el tiempo de Jesús, habían escuelas, a la manera en que había en Grecia con los filósofos. En Jerusalén habían escuelas religiosas, en Grecia eran filósofos. Y a los que lideraban esos grupos de escuelas se les llamaban maestros. Por eso en los evangelios a Jesús le llaman maestro.
enseñaba, era un pedagogo, según lo que nosotros vemos ahora en nuestro tiempo. Ese Jesús maestro incluyó dentro de su grupo por primera vez en la historia de la religión judía, que era a la que él pertenecía, lo permitió que participaran mujeres. Eso no sucedía en las escuelas de Israel. Y entonces las mujeres podían participar del círculo de reflexión. Por eso es que hay alusión a la participación de Susana, de Marta, etcétera, personas que escuchaban la educación que Jesús les daba, ese Jesús histórico. Y por eso también lo vieron mal la mayoría de líderes de su tiempo, por haber permitido la inclusión de mujeres en los círculos de formación. Entonces, esos aspectos que les he mencionado, por mencionar algunos, son los aspectos sociales que se rescatan del Jesús histórico. Ahora bien, eso usted lo puede escuchar en la iglesia, en el culto dominical, en la predicación. Puede ser que lo escuche, puede ser que no, depende de la postura que tenga el líder religioso ahora en nuestro tiempo. Algunos líderes religiosos mantienen la postura de los que fueron contrarios al Jesús histórico de la incorporación de mujeres. En aquella época lo mantienen hasta hoy. Y otros líderes religiosos hacen como Jesús quería que se hiciera. Entonces ahí encontramos contradicciones, aún cuando ya vemos al Cristo de la fe, según dice en la lección 1. Cuando ya se menciona la palabra Cristo, ya estamos entrando al aspecto más religioso. Cuando mencionamos a Jesús en el pensamiento social cristiano, estamos trabajando con el Jesús hombre, con el Jesús histórico. Entonces, más o menos por ahí va la situación. Entonces, usted toma aquello. Toma primero la cuestión de que el pensamiento social cristiano es de la religión cristiana. Luego, el otro aspecto de que inicia con el paradigma antropológico del Jesús comprometido con causas sociales o con acciones sociales. Ahí ya tiene dos elementos. Y lo coloca temporalmente y se va hasta el siglo I. Entonces ahí está colocando geográficamente dónde inició Jerusalén. Época, siglo I, religión cristiana. Pensamiento para todos los cristianos que tienen una acción social de transformación de la sociedad, de algo negativo a lo positivo. Entonces usted ahí ya va colocando las ideas generales de lo que es el pensamiento social cristiano. Todavía lo más general. Cuando usted trabaje la doctrina social de la iglesia, va a encontrar que no es igual. Hay coincidencias, pero no es lo mismo. ¿Hay preguntas, comentarios sobre esto? ¿O los estoy complicando más? No, está claro, Lic. Gracias. ¿Está claro? Está claro, licenciado. Gracias. Eso es importante para ir viendo cómo avanzamos, con lo más claro que tengamos para poder avanzar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del modelo antropológico de la iglesia, nos estamos refiriendo a un enfoque de Jesús, de Nazaret social y de cómo lo vemos actualmente en la sociedad. Exactamente. Por ahí vamos. Entonces, por ahí vamos con la primera pregunta de la rúbrica. Ahora bien, esto que he dicho no es todo. Ustedes van a encontrar ideas esenciales e ideas importantes en cada una de las lecciones acerca de lo que es el pensamiento social cristiano. Y si ustedes reparan y ven la cuarta lección que les coloca el aula digital, van a ver que en la cuarta lección lo que se intenta es ir, como dicen en el lenguaje coloquial, ir aterrizando
a lo que es el pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia en El Salvador. Entonces, las 5 lecciones y todo el ciclo tiene elementos importantes de lo que es la doctrina social cristiana y el pensamiento social cristiano. No se agota. Entonces, por eso es que ustedes, cuando vayan a responder la pregunta, tienen que haber leído, tienen que haber reflexionado, tienen que haber interpretado para responder de la mejor manera posible, breve, sintéticamente, pero con lo esencial del pensamiento social cristiano. Y por eso dice la rúbrica, ¿cómo va usted a redactar si se encuentra, por decir, 5 ideas de lo que usted considera más importante del pensamiento social cristiano? ¿Cómo lo va a redactar en sus palabras? Para ver, para que el profesor logre ver de que usted realmente ha asimilado las ideas fuertes de lo que es el pensamiento social cristiano. Es decir, que lo más recomendable es que nosotros leamos las 5 clases, a pesar de que la rúbrica dice que se enfoca en la primera clase. Así es, sí. Así es. Muchas gracias. Sí, por nada. Bien, más preguntas, comentarios. Ya nos está quedando poco tiempo. Solo nos quedan 8 minutos. Yo me encuentro un poco confundida al tratar de discernir entre el DSI y el pensamiento social cristiano. ¿Por qué? Porque o sea, leyendo la primera clase nada más, cuando tratan de distinguirlo, veo que se relacionan bastante y no encuentro ahí tanta diferencia. Ajá. Sí, a medida que usted vaya avanzando en la lectura, se va a ir dando cuenta de las diferencias. Y fíjense que esto es bien importante, porque cuando se les pide también el primer trabajo de investigación de los enfoques, las diferencias son importantes, pero también las coincidencias. Igual le va a pasar con la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento social cristiano. Tiene diferencias, pero también tiene coincidencias. Y cuando usted ve, ambas son importantes, las diferencias y las coincidencias. Entonces, aprender, ustedes como estudiantes, a distinguir cuáles son las coincidencias y cuáles son las diferencias, les va a ayudar. Por ejemplo, la diferencia cronológica. ¿Cuál es la diferencia cronológica, o sea, en tiempo, del pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia? Ahí lo van a encontrar en las lecciones, pero la diferencia cronológica es importante. Imagínense que el pensamiento social cristiano comienza allá en siglo I. Paradigma antropológico Jesús de Nazaret, siglo I. Doctrina social de la Iglesia no existía en esa época. Va a existir, ahí van a encontrar en los documentos cuándo comienza a existir. No surge al mismo tiempo. Como doctrina. Ahora, cuando usted quiere encontrar coincidencia, va a encontrar que hay una coincidencia entre el pensamiento social cristiano y el inicio de la doctrina social de la Iglesia en el mismo paradigma antropológico que es Jesús. Pues entonces, ¿cómo hago esto? Cronológicamente comienzan distintos, pero en términos de ideas importantes o ideas fuertes, coinciden. Entonces hay una coincidencia de idea que la doctrina social de la Iglesia tiene para trabajar, que se remonta al primer siglo, pero en términos sistemáticos comienza hasta la Rerum Novarum, la encíclica
la primera encíclica social, con la que da inicio la doctrina social de la Iglesia. Por eso es que en la lección se menciona bastante, y en todas las lecciones se va a encontrar siempre referencia a la Rerum Novarum, la primera encíclica social de la Iglesia. Existen otras encíclicas sociales de la Iglesia, pero la primera encíclica social de la Iglesia es la Rerum Novarum, y por eso es que se estudia en Pensamiento Social Cristiano esa encíclica. Ustedes vieron en la secuencia dinámica que ahí se les ofrecen 3 videos, ¿verdad? Y entre los videos está la cuestión de la revolución industrial. Estudien la revolución industrial. Es algo muy importante. Es básico, pero al mismo tiempo es de una gran importancia conocer la revolución industrial. Y también es importante conocer el ambiente en el que surgió el pensamiento social cristiano con las acciones de Jesús. Porque entonces eso le permite a uno, entonces, trabajar con los contextos. Entonces usted va a tener el contexto del pensamiento social cristiano en términos cronológicos, culturales, sociales, económicos, de la época de Jesús. Va a tener también todo lo que le da el contexto de la época de la Rerum Novarum, cuando comienza la doctrina social de la Iglesia, que está desarrollándose al mismo tiempo de la Revolución Industrial, y luego cómo va a traer todo eso, todos esos elementos del pensamiento social cristiano, los más importantes, y la doctrina social de la Iglesia, para conjugarlos con la realidad que usted vive hoy en su contexto, en El Salvador, en el 2021. Y ahí es que va a hacer, más adelante en las interpretaciones, va a hacer un análisis hermenéutico, un análisis donde va a viajar en el tiempo, al pasado, para volver al futuro, perdón, al presente, y poder analizar su contexto y ofrecer algunas acciones o posibles soluciones a las problemáticas sociales que vive o que vivimos como país en nuestro tiempo. Entonces, esta situación es como que estuviéramos en viajes del tiempo, vamos, regresamos, venimos, volvemos, para poder hacer interpretaciones también que contribuyan a la realidad en la que nosotros vivimos hoy. De nada nos sirve conocer el pasado si no nos sirve para transformar el presente. Entonces, la idea no es una cuestión abstracta. Tenemos que trabajar con realidades, historia y actualidad. Bien. Preguntas, comentarios. Nos quedan ya solo 5 minutos. ¿No hay más? De mi parte todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Licenciado. Yo tenía una Entonces, duda. Sí, dígame. Fíjese que en los videos que mandó, conforme ahí en los documentos que mandó de la semana 2, había un video de que tenía una palabra ahí que no le hallé el significado y quería saber de qué se trataba. Era el marxismo. El marxismo. El marxismo es una teoría. Es una teoría que creó Carlos Marx, un alemán luterano. Carlos Marx creó la teoría del marxismo. Economista alemán, y propuso esas ideas, las propuso en un libro que se llama El Capital, elaborado por él, es un libro bastante grande, y a partir de sus propuestas es que otras personas, después, posteriormente a él, formaron ya lo que es la doctrina marxista.
que eso fue la base de lo que se conoce como comunismo científico, que fue el fundamento para desarrollar el sistema comunista. Entonces, es la base. Carlos Marx da las bases teóricas económicas para fundamentar lo que es el comunismo científico. No es nada fácil, no es nada sencillo, son propuestas económicas. Cada sistema de los grandes sistemas que hemos tenido en el mundo, que son básicamente socialistas o comunistas, aunque ninguno llegó al comunismo, y capitalistas, son doctrinas económicas que tienen repercusiones sociales. Y eso se menciona ahí en ese video, porque cuando usted estudia la revolución industrial, cuando surge la doctrina social de la Iglesia, está surgiendo también el marxismo, está surgiendo el capitalismo y está surgiendo el anarquismo, propuestas económicas, sociales y culturales de la época, que llegan hasta nosotros hoy. Y eso también, esa pregunta es importante, Carla, porque ayer un estudiante me preguntaba, ¿lo que practicaban los primeros cristianos en las comunidades primitivas era comunismo? Yo le digo, sí, era comunismo, pero no es el comunismo científico ni el comunismo marxista. Usted busque qué quiere decir comunismo en un diccionario, y es simplemente poner cosas en común. Otra cosa ya es ser comunista del sistema comunista marxista. Eso ya es otra cuestión. No podían ser las primeras comunidades cristianas comunistas porque para empezar no existía la teoría marxista ni el sistema comunista. Entonces no podemos decir que eran comunistas en ese sentido, pero eran comunistas en el sentido inicial, original del término, que distribuían las cosas o los bienes según las necesidades que cada uno de los miembros de la comunidad tenía. Solucionaban estos problemas. Por ahí va la idea del marxismo, Carla. Ok, gracias. Y otras terminologías que por ahí van a ir apareciendo. Bien, estamos llegando al final. ¿Algo más para responder antes de despedirnos? Bien, queda la opción de los mensajes. Por favor, lean la segunda y la tercera lección para el próximo encuentro sincrónico. Recuerden que ahí les aparece en las lecciones una cosita en medio de los textos, unos simbolitos de preguntas. Cuando usted le da clic a esos simbolitos, lo manda a otros documentos. Ahí puede ampliar también el conocimiento y también puede ser que encuentre más palabritas o terminología que se le parece complicada. Tome nota, apúntelo y lo vemos en la siguiente clase. ¿Sí? Bien. Felicitaciones por sus participaciones. Qué bueno que participan. Anímense a participar. Yo voy a platicar. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Licenciado, muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz semana. Quiéranse ustedes y llamen a su familia. Cuídense. Igualmente, cuídense también. No me gusta. No, que me tengan. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente.